Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Está en un libro del Antiguo Testamento, Lamentaciones, capítulo 3 y verso 19 al verso 26. Lamentaciones, capítulo 3 y verso 19 al verso 26. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Palabras que acabamos de leer son palabras en una situación muy desoladora, la cual ha pasado el reino de Judá, ¿no? Y se dice que es el profeta Jeremías quien escribe esto. Y en estos versos que le preceden, desde el 1 hasta el verso 18, luego vamos a ver, él dice muchas cosas acerca de una situación tan oscura de la vida de este pueblo del Señor, ¿no? ¿Y por qué podemos pensar que pasaba toda esta situación? Sí, es la rebeldía del pueblo que no quiso seguir lo que Dios le había mandado, ¿no? Y al ver cuando el pueblo de Dios sufre, también nosotros pensamos, y en estos días pensando como pueblo de Dios también, ¿por qué estamos sufriendo, no? Sin embargo, tenemos que entender que los hijos de Dios también podemos sufrir, o en algunas veces tenemos que sufrir, ¿no? Y Dios obra diferente a lo que por ahí se dice o se predica, ¿no? Como algunas sectas dicen, no pare de sufrir. No, el sufrimiento es parte del crecimiento del pueblo de Dios, ¿no? Tenemos un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar el relato de Job, ¿verdad? Es una historia bastante conocida, ¿no? Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Job 1:1. Este hombre es un hombre muy rico, ¿no? Y es un hombre que vive en el temor del Señor, tiene 7 hijos, ¿no? Y un día la Biblia nos dice que Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó qué pensaba acerca de su siervo Job, a lo cual Satanás acusó a Job de que aquel solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job todas las riquezas. Y aún seguía la fidelidad de Job, también le quitó los hijos, ¿no? Luego Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Y cuando afligió a Job físicamente, también Job siguió. Aunque en algún momento él tenía, diríamos, hasta cierto desazón de la vida, ¿no? Maldiciendo el día que habría nacido. Sin embargo, finalmente termina reconociendo que todos los propósitos de Dios son a veces de esa manera, que no se entienden sino hasta que uno los pasa, ¿no? Entonces, no era despropósito de Dios, sino Dios tenía alguna intención que él termina entendiéndola. Entonces, ahí podemos ver la vida, ¿no? Un hombre que es temeroso de Dios y, como muchos podrían decir, ¿no? Le pasa, así dicen, ¿no? Le pasa una desgracia, otra desgracia, una nueva desgracia, una cuarta desgracia, ¿no? Al final está muy agonizando y sus amigos también supuestamente vienen para consolarlos, terminan echándole la culpa, y también su mujer, ¿no?
que quizá es el único apoyo que a veces uno espera en tiempo de dificultad. También su mujer le dijo, ¿sabes qué? Ya blasfema contra tu Dios y muérete tranquilo, en paz, ¿no? En vez de animarlo, estaba deseando, cansada quizá de toda esa situación. Y en el texto de hoy, yo voy a leer brevemente, sí lo voy a leer literalmente, casi todo esto. El profeta Jeremías se identifica como un individuo que ha experimentado en su propia vida todos los sufrimientos que ha soportado la nación de Judá. Yo soy el hombre que ha visto aflicción, y usted va a poder ver aquí con atención, ¿no? Si usted lee esos primeros 18 versos, ha sentido repetidas veces el látigo del enojo de Dios. En su dolor exclama que Dios ha cambiado su luz en tinieblas y parece una oscuridad como la de los ya muertos. Verso 6. Dios se ha vuelto contra él y lo castiga todo el día. La enfermedad ha quebrantado su cuerpo hasta envejecer prematuramente. Amargura y trabajo han sido su porción, no hay placer en la vida. Verso 7, me cercó por todos lados, es decir, Dios lo ha encerrado y ha perdido su libertad. Se queja de que lleva las pesadas cadenas de un preso. Aunque clama en su angustia, no hay respuesta a su clamor. Cerró los oídos a mi oración. Su camino está bloqueado por piedra labrada, fijadas firmemente, y es conducido por senderos torcidos. A donde quiera que se vuelva, hay dificultades. Sus frustraciones son casi inaguantables. Como si todo esto no fuera suficiente, Dios lo combate activamente, como un oso o un león. Dios lo acecha emboscado, lo persigue implacablemente con arco y saeta, de modo que sus entrañas están llenas de las saetas de la venganza de Dios. Verso 13. Fui escarnio, dice el verso 14, decir su propio pueblo lo hizo motivo de burla todos los días. No tiene descanso para la mente o el cuerpo. Su corazón está lleno de amargura y está ebrio de ajenjos. Dios le quebró los dientes con cascajo, es decir, le dio piedras en lugar de pan. Me cubrió de ceniza significa que no ha sufrido leves contratiempos, sino que ha profundizado las honduras de la desgracia y la humillación. La paz hace tiempo se alejó y el profeta olvidó lo que es la felicidad. Jeremías, sumido en la desesperación, exclama, verso 18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza. Entonces, bloqueado en todos sus caminos, quebrantado en cuerpo y mente, desgarrado por 1000 dolores y sufriendo las penurias del condenado, la fuerza ha desaparecido y la esperanza ha huido. Sin embargo, en la profundidad de todo este sufrimiento, es ahí donde el profeta echa mano de la misericordia de Dios, ¿no? Si nosotros vemos con atención, el verso 18 dice, perecieron mis fuerzas y mis esperanzas en Jehová. O sea, ya no tiene más esperanza en nada. Ya no hay nada que pueda sostenerlo. Hasta ahí él está rendido por completo, sumido en desolación, sin ganas de vivir, sin puerta que se abra para la situación en la cual vivía. Lo hace de manera personal, pero es la situación que vivía él y el pueblo de Judá, ¿no? La nación de Judá. Entonces, ya sin esperanza alguna, entonces él echa mano de algo, ¿no? De la misericordia de Dios. Ahí recuerda él. Por eso el verso 19 al verso 26 dice lo siguiente. Entonces ahí, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Acuérdate. Parece que Dios se olvidó, ¿no? Mirando este texto, yo miraba nuestra situación y yo pensaba, ¿verdad? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros?
¿Será que Dios se olvidó de nuestra nación? ¿Será que Dios se olvidó del mundo? ¿Será que Dios se ha olvidado de la situación en la cual estamos viviendo? ¿No? Sin embargo, aunque todo parezca tan negro y sin esperanza, pues podemos echar mano como lo hizo el profeta, recordando a Dios: Señor, no te olvides de mi situación, mira cómo estoy, no la estoy pasando bien. Señor, acuérdate que estoy sufriendo, acuérdate, Señor, que estoy abatido, ¿no? Acuérdate, Señor. Y el verso 20 dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatido dentro de mí. Hace algunos días nosotros decíamos que no tenemos que aferrarnos al pasado para dar lugar al presente y al futuro, ¿verdad? Pero ahora el profeta está diciendo, ¿no? Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatido dentro de mí. O sea, el sufrimiento, la situación por la cual yo estoy viviendo es tan grande que, como está dentro de mí, yo aún lo tengo en mis recuerdos. No puedo quitarlos desde ahí. Quisiera sacarlos. Muchas veces he intentado, como muchas veces suele suceder cuando estamos sufriendo. Parece que quisiéramos despertar y que ese sufrimiento solamente sería un mal sueño que estamos pasando, ¿no? Porque todo es tan negro y cada vez vas cayendo más hondo y cada vez más hondo, y no hay cuándo dejes de caer. Acuérdate de mi aflicción. De manera similar, hay una frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo uno de los ladrones que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, poniendo toda su esperanza en aquel que podría redimirlo aún después de la muerte. Y por lo tanto no quería ser olvidado por él, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 23, del verso 43 ¿no? adelante. Este ladrón está poniendo toda su esperanza en Jesús, ¿no? Consciente de su pecado, porque es el ladrón que muchos dicen bueno, pero ladrón es ladrón, ambos son malos. Consciente de su pecado, él lo hace callar a su amigo que está burlándose. Dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabiendo que Jesús va a entregar su vida y sabiendo que ellos van a morir, podía poner su esperanza en aquel que tenía el poder de redimirlo aún después de la muerte. Ante lo cual la respuesta fue inmediata y pronta del Señor, que ese día estaría con él en el paraíso. Mirando este pasaje, ¿no? Mirando la situación del reino de Judá, mirando la situación que pasaba su siervo, mirando la situación de muchas personas que estamos viviendo en momentos difíciles, también quizá haya en nuestro corazón ese: acuérdate, Señor, porque sentimos como si Dios nos hubiese olvidado. Acuérdate, Señor. Parece que Dios se olvidó. Porque si nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a vivir este último año? Veníamos de vivir felices el año pasado, ¿no? Cada uno, quizá en estos 10 últimos años, ha tenido cierta estabilidad. Había estabilidad económica en nuestra nación. Entonces, si hay una estabilidad económica, sí es muy bueno para todos, ¿no? Pero de pronto hay una amenaza, ¿verdad?, que pareció tan lejana, allá en la China. Un virus que yo creo que muchos no le prestamos atención. Y entonces de pronto se da en nuestra nación a comenzar el año. Y entonces se paralizó todo. Y el trabajo que no lo teníamos, pues lo perdimos, no pudimos seguir más, ¿no? Y pensamos, esto será 15 días, un mes, ¿no? Bueno, 15 días, un mes, entonces casi todos nos dedicamos a comer, ¿verdad? Porque ya va a pasar muy pronto, ¿no? Pero se terminó el trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo era todo lo que sostenía quizá nuestra vida.
Y luego ya hemos perdido la libertad de ir donde nosotros queríamos. Con el pasar de los días, muchos, ¿no?, perdieron el lugar donde vivían. Ya no tienen para pagar el alquiler, pues tienen que dejarlo. Y por eso podíamos ver que muchas personas están regresando a su lugar de origen, porque al menos ahí tienen una casa, o tienen una chacra, o tienen lo básico quizá para sobrevivir. Y hay una desesperación tan grande porque miles y miles de personas están retornando a su lugar, dejando quizá los años que han tenido aquí, 5, 10 o 15, 20 años, ¿no? Y con el pasar de los días, entonces las personas fueron perdiendo la salud, ¿no? Y entonces quizá en un hogar alguno perdió al papá, primero al abuelo, quizá porque era el más viejito y le afectó, pero luego algún hogar perdió al papá, algunos perdieron a la mamá, perdieron a la hermana, perdieron al hijo, perdieron al esposo o la esposa. Y lo que es más, esas personas que perdieron ahora también están enfermas, ¿no? También están enfermas. Entonces, es ahí en esta situación cuando podemos sentirnos como el autor de este libro, ¿verdad? Ya he perdido total, verso 18, ¿verdad? Ya he perdido, perecieron mis fuerzas y perecieron mis esperanzas aún en Dios, si es que yo las tenía. Y ya pasó un mes, ya pasaron 2, y siempre al inicio con mucho optimismo, yo era uno de los que con mucho optimismo veía las noticias, ¿no? Ah, sí, la curva, ya vamos, ahora está ascendiendo, pero luego va a empezar a bajar, y semana a semana, cada 2, 3 días nos tenían con la misma noticia, ¿verdad? Que sí, está subiendo, pero luego va a bajar. Hasta ahora estamos esperando que baje, ¿no? Nunca bajó, ¿no? Y ahora estamos, diríamos, camino a subir más. Y si hasta ahora ha sido negro, vendrán momentos más difíciles. No es que la vacuna ya soluciona los problemas, no. Nuestra economía está por los suelos. Si usted tenía el trabajo, ya no va a volver a él. Las empresas se cerraron, las microempresas cerraron también, los trabajos cambiaron. La gente no sale. El negocio en el cual usted tenía antes ya no tuvo que cambiarlo, pero ni aún así, porque la gente tiene temor y no sale. Salen porque hay tanta necesidad que es obligado a salir. Entonces, cada vez ha sido diríamos, más peor, más difícil, una situación tan difícil, ¿no? Y entonces ahí será que Dios se habrá olvidado de nosotros, ¿no? Dios se habrá olvidado. Nuestra nación se ve sumida en un pozo de desesperación. No hay nada que pueda detener esta plaga que está angustiando más de 600,000 peruanos y ha enlutado a más de 30,000 familias y está amenazando a 30 millones de peruanos. El hambre, la desesperación en miles de hogares del Perú, de Latinoamérica y del mundo. Porque muchas veces cuando en un país hay tanta dificultad, pues entonces la gente emigra. Voy a ir al otro país donde está mejor. Pero dígame ahora, ¿dónde puede ir? ¿A dónde puede escapar? Si toda Latinoamérica y todo el mundo está viviendo la situación en mayor o menor proporción, pero similar a la cual nosotros estamos viviendo, entonces no hay esperanza. Y aunque nosotros tenemos la fe, podemos pensar, quizá Dios se olvidó de nosotros. Quisiéramos algún día levantarnos y que esto parecería que ha sido un mal sueño o un sueño de mal gusto nada más y que todo vuelva a ser como antes. En situación similar como esta fue cuando el profeta tenía que dar un paso de fe en este verso 21.
mirando todo lo mal, recordando todo lo mal que ha pasado, el verso 21 entonces nos da una esperanza. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, ¿no? Y él en primer lugar reconoce, al recapacitar, reconoce que por la misericordia del Señor aún seguía con vida, ¿no? Verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. A Jeremías y sus compañeros judíos les parecía que no podían caer más bajo de lo que ya habían caído. Y ya no les quedaban recursos visibles, ni internos ni externos, de donde sacar fuerzas. El mundo entero los estaba dando por perdidos. Fue por eso que se vieron empujados a apoyarse en su último recurso. En realidad, su primero y único recurso, el Señor mismo. En el centro mismo de su lamento, este hombre de Dios rompió los lazos de la pena que lo embargaban al fijar su atención en la naturaleza del Señor, cuya palabra él había llegado a conocer y en cuya persona había llegado a confiar. Aun cuando la situación presente no había cambiado en absoluto. Entonces, ahí él comienza a ver de manera positiva y a recapacitar en las misericordias del Señor. Y lo primero que se da cuenta es que, gracias a Dios, estaban vivos, ¿no? Y no era porque ellos han sido buenos y no se lo merecían estar en esa situación, pero aún Dios no les había quitado la vida, ¿no? Quizá merecían la muerte por su rebeldía. Jeremías se da cuenta que podrían haber perecido ya. Sin embargo, él reconoce que solamente es por la misericordia de Dios que ellos están vivos, ¿no? Algunas veces nosotros solemos estar tranquilos o confiados por cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Y a veces la gente se autoconsuela y a veces piensa que está libre de todo mal o de toda dolencia, ¿no? Entonces, cuando ve las noticias, ¿no? Y ve que las demás personas sufren, y como él ha estado viviendo, diríamos de alguna manera, dentro de los mandamientos del Señor, hay cierta tranquilidad en su corazón, que quizás son los malos los que están sufriendo porque ellos tienen que pagar por sus pecados, ¿no? Pero como yo soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, entonces no me pasará a mí vivir o sufrir como ellos. No es así. Según esta palabra, solamente es la misericordia, es el amor, la bondad de Dios por la cual él, el siervo y aún Judá estaban con vida. Y es verdad, están caídos como el apóstol Pablo lo ha dicho en el Nuevo Testamento, pero no estaban derrotados, ¿verdad? No estaban muertos. Entonces él está reconociendo, sí, aun cuando yo tengo en mi memoria las cosas negativas, pues en este verso 21 dice, en esto recapacitaré en mi corazón, y si yo recapacito en mi corazón, entonces yo podré esperar. Y lo primero que él reconoce, que solamente es por la misericordia de Dios que estaba vivo. Y es esa misericordia de Dios que son nuevas, dice, cada mañana, ¿verdad? La permanencia de la misericordia de Dios es una prueba de que podemos confiar en Él. Y el profeta exclama aquí, grande es tu fidelidad, sintiéndose abrumado por la reserva ilimitada de la gracia divina. Para que podamos entender esta misericordia del Señor, podemos ver un pasaje que está en Lucas capítulo 15 en adelante. Ahí encontramos la historia de un padre y sus dos hijos, ¿verdad? Un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y su padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llevar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿no? Meditaba yo sobre esto, ¿verdad? Un hombre que lo ha tenido todo, ¿no? En su casa, su papá, un hombre de posición, el hijo menor, ya no quiere seguir bajo las órdenes. ¿Sabes qué, viejo? Ya, dame mi herencia que de aquí en adelante yo mismo haré mi vida. Y lo malgastó, ¿no? Y luego de haberlo malgastado, qué casualidad, hay una hambruna y no hay ni siquiera dónde trabajar. Y luego de haberlo tenido todo, termina de arrimado en la casa de un hombre de ese lugar. Sin ofender a nadie, pero yo sé que ahora habemos muchos arrimados en la casa de alguien, después de haberlo tenido todo, ¿verdad? Y ahora estamos arrimados, y aquí dice que este hombre quería comer aún las algarrobas, la comida de los chanchos, pero no lo comía porque nadie le daba. Si habría alguien que le hubiera dado de sobra, los comía por el hambre que tenía. Mirando su situación, arrepentido, se propuso regresar, ¿verdad?, con su padre. Reconociendo, él se propone, dice, pecado contra Dios, ¿no?, y contra ti. Entonces, en mi casa, aún los siervos más pequeños tienen tanta comida y aquí estoy yo pasando hambre. Entonces decide volver, ¿no? Un día vuelve, ¿no? Y cuando él está volviendo, su padre lo ve a lo lejos, ¿no? Y verso 20 dice que su padre, al ver a su hijo a lo lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La acción de este padre, la acción de este hombre, dice que fue movido a misericordia. Y es ese corazón misericordioso el que hace que haga fiesta de ver regresar a su hijo, aquel que él lo sentía por muerto. No es el padre que dice: yo te dije, ¿ves? Para eso me pediste dinero, para malgastarlo. ¿Por qué fuiste? Hubieras quedado aquí. Ahora, ¿cuánto has perdido? ¿Y cuánto me gastó haberlo adquirido para que tú lo malgastes en unos días dándote una mala vida? No es ese padre que está reclamando, no. Es ese padre que, movido a misericordia, al amor, a la gratitud de su corazón, ¿no?, a ese amor tan grande que muchas veces no podemos describirlo, se regocija de ver a su hijo que volvió. ¿Entiendes? Se regocija. Por eso el profeta Jeremías, mirando esto, en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Nuestra rebelión como nación, refiriéndonos o contextualizándolo al Perú, habiendo dejado a Dios de lado, adorando un sinnúmero de estatuas o ídolos, ¿no?,
Somos idólatras, hemos sido idólatras, muchos son idólatras. La perversidad del hombre y la mujer cada día es noticia, ¿verdad? Cambiando el sentido natural con el cual Dios nos hizo, hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hay una perversidad, una perversión sexual que mejor ni quisiéramos mencionarlos, sin embargo es necesario señalarlos. Y en vez de reconocer que esto es pecado, decimos que es opción. Y muchos lo aceptan y se regocijan aún con los que practican tal perversidad. La corrupción de nuestra sociedad, el egoísmo que hay en nosotros, la falta de amor por los demás, nos llevan a ver que no podemos quizá describir o imaginarnos cómo hemos caído como sociedad. Somos una sociedad inmoral. Somos una sociedad inmoral. Somos una sociedad que hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto merecíamos la muerte, sin excepción. Porque muchas veces nosotros hemos callado en vez de señalar el pecado, por no querer ofender a las personas o a la gente, diciéndoles que solamente hay que amarlos nada más. Pero el amor también hace daño cuando no corrige. Entonces, como nación hemos estado perdidos, dejando de lado a Dios, creándonos imágenes, adorando imágenes, lo cual Dios detesta y manda que no se hagan sus mandamientos. Y lo seguimos haciendo en medio de esto. Si no, miren las redes sociales, poniendo imágenes de santos, de estatuas, porque esos hombres ya murieron, y diciendo que hay que echarle una oración para que Él nos libre del coronavirus. Ninguna estatua va a poder librarnos del coronavirus porque son hechas de yeso por manos de hombres. El único que puede salvarnos de esta es Dios, por su misericordia, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Sin embargo, aún ahora seguimos idolatrando. Y por eso el furor de Dios se ha encendido contra nuestro pueblo. Por culpa de los idólatras y quizá por culpa nuestra, de los que hemos conocido la verdad, no la decimos como tal es, por no querer ofenderlos. Y si ahora estamos sufriendo también es porque quizá hemos sido demasiado pasivos para no señalar o enseñar acerca del pecado. Al pecado hay que llamarlo como tal, es pecado, y hemos sido nación rebelde contra Dios. Pero muchas veces decimos, estoy vivo, es porque soy bueno. No es porque seamos buenos. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios, que aún no nos ha consumido, porque nuevas son sus misericordias cada día. Dios es bueno y aún viviremos. El profeta, recapacitando en su corazón, y aun aunque la situación no cambiaba, él decía, no, en esto esperaré. Y en primer lugar reconocía que si estaba vivo era por la misericordia de Dios. Es gracias a la misericordia de Dios que ellos no habían perdido la vida. Y reconocía que las misericordias de Dios son nuevas cada día. El verso 24 al verso 26 hay unas grandes declaraciones. Si es tanto la misericordia de Dios, si es tanto el amor de Dios cada mañana, si es grande su fidelidad, pues su esperanza cambió. Y él reconoce que Dios es su herencia. Mi herencia es Dios, en Él esperaré.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aunque ahora no tenían nada, todavía tenían algo muy precioso. Mi porción. Mi porción es mi herencia, la cual valió mucho más que la de cualquier hombre pueda dar o pueda heredar. Esa herencia era el Señor mismo, ¿no? Esa herencia era Dios mismo, y esa herencia era que el profeta y el pueblo le pertenecía a Dios. Dios no había roto su pacto, seguía siendo el pueblo del Señor, y Dios seguía siendo la porción, era lo único y lo que necesitaban para seguir adelante. Mi porción es Jehová, ¿no? Mi parte es Dios, todo lo que tengo es Dios, y es suficiente lo que yo tengo. Ellos le pertenecían al Señor, y entonces con Jeremías a la cabeza, este puñado de creyentes sentados sobre las cenizas de la ciudad y en medio de tan tremenda destrucción podían esperar con toda confianza y esperanza, sabiendo que Dios no los iba a olvidar, sabiendo que Dios no los iba a dejar, sabiendo que Dios los redimiría. Jeremías estaba seguro de lo que les esperaba en el futuro, y entonces comenzó en los versos que hemos dicho, de este verso 24, que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Nosotros podemos esperar en esas misericordias. Dios es fiel. Si Él nos ha dado una promesa, pues Él va a cumplirla. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros le hemos fallado, aun cuando nosotros nos hemos rebelado, aun cuando nosotros hemos prestado oídos sordos cuando nos querían hablar de Dios, cuando nos decían de arrepentimiento, cuando nos decían que había que volvernos, cuando aún les dábamos la espalda, cuando aún hemos insultado a las personas que nos querían hablar acerca del amor de Dios y de que debíamos devolvernos a Él, aún en toda nuestra perversidad, Dios es bueno y Dios es fiel. No va a abandonarnos. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La esperanza larga, dicen que mata, ¿verdad? Pero cuando esa esperanza está desviada del verdadero objeto de en quién debemos de esperar. Si usted espera que su papá, su hermano, su jefe le salve, esa esperanza va a matarlo. Porque en situaciones como estas, nadie puede salvarlo. Día a día hay situaciones en las cuales vemos, ni aún los médicos mismos pueden salvarse, ni aún los políticos pueden salvarse, ni aún los policías pueden salvarse, los militares pueden salvarse, todos mueren. El que tiene dinero y el que no tiene dinero muere. ¿En quién podemos poner nuestra esperanza? ¿En la vacuna? Yo pienso que no. ¿Ah? Yo pienso que no. Podemos engañarnos, darnos tranquilidad porque ya dice que va a seguir la vacuna. Está en estudios, ¿no? Ahora, como se dice, ¿no? Necesitan personas, ¿sí?, que estén dispuestas de conejillo de indias para ver cuán efectiva es, y después de observar cuán efectiva es, tienen que ver cuánto tiempo durará esta cierta inmunidad. Si 2 meses, 3 meses, 6 meses, o cada 2 meses hay que ponerse una vacuna, o de repente cada 6 meses, o de repente cada año habrá que ponerse. Entonces, ¿usted está esperando la vacuna? Es una falsa esperanza. ¿Entiende? Es una falsa esperanza.
Debemos de reconocer que nuestro Dios es bueno. Aún en nuestra rebeldía, Él nos ama. Con amor eterno te he amado, dice la palabra, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Por cuanto te prolongué mis misericordias. El amor de Dios nunca cambia. Él nos escogió no por ser mejores. Él escogió a Israel, a Judá, no por ser mejores. Él los escogió de entre muchas naciones. Y les ha mostrado su amor a través de toda la historia del Éxodo. Cómo Él guardó a su pueblo. En sus rebeldías los dejaba, pero luego los socorría. Siempre ha sido manifiesto el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Para con su iglesia es igual. El Señor nunca nos dejó, ¿verdad? Si es verdad, el Señor Jesús regresó al cielo, pues mandó el Espíritu Santo, el cual nos acompaña día a día y Él está con nosotros. El Señor nos dejó su palabra, el Señor nos dejó su promesa, que si algo pidiéramos a Dios en el nombre de Jesús, Él lo haría. No estamos solos, entonces, ¿quién es el objeto de nuestra esperanza? Ahí está quizá nuestro problema. Tenemos que esperar y tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Sus misericordias son nuevas, y si Él es nuestra herencia, y si Él es todo lo que nos queda, y si Él es todo lo que tenemos, eso es suficiente para poder levantarnos del lugar en el cual quizá estamos en este día. Hermano, hermana, los que están escuchando esta palabra, quizá ya has perdido la esperanza. Quizá el momento en el cual estás viviendo, en el cual estamos viviendo, es uno de los más oscuros de tu vida. Quizá nunca antes, y lo digo porque nunca antes nuestra nación, bueno, a los que tenemos 50 años, o sea, hace 50 años, no ha habido una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Sí, ha habido un terremoto que es un momento instantáneo, no es un minuto, es muy fuerte, hay desastre, pero luego pasó todo y empieza uno a reconstruir la ciudad, a reconstruir su casa, a reconstruir todo. Pero esto ha venido para quedarse por muchos días, quizá por siempre, ¿no? Entonces, ninguna vez nuestra nación ha vivido una situación como esta, tan difícil. No sabes dónde está tu enemigo, no sabes cuándo vas a ser atacado. Si hoy sales y hoy regresas, y si cada día tú puedes descansar con bien y con salud, eso es la misericordia de Dios. Cada día tenemos que darle gracias a Dios. Señor, es un día más en la cual tú me has mostrado tu misericordia. Es un día más en la cual tú me has mostrado tu amor y tu fidelidad. Por eso cada día de nuestra vida nosotros debemos de ser agradecidos. Es por la única misericordia de Dios que aún todavía estamos viviendo. ¿Y cómo vamos a agradecer esa misericordia de Dios? A ese amor que Dios nos da a pesar de que nosotros no lo merecíamos. ¿Cómo vamos a corresponder? Pues nada más que volvernos a Él. Nada más que decirle, Señor, lo siento. Señor, perdóname. He sido necio. He ido lejos. He malgastado mi vida. He malgastado el tiempo que tú me diste. He malgastado los recursos que tú me diste. Los he perdido todo. Y ahora, Señor, yo me regreso a ti. Ahora yo me vuelvo en ti. Ahora yo esperaré en ti en silencio. Porque sé que Dios vive. Porque sé que nuestro Dios va a salvarnos desde esta situación. Esa es la palabra que nos asiste. Esa es la palabra que nos sostiene. Y esa es la palabra que tenemos que tener, hermanos. La misericordia de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Grandes son e innumerables e interminables son sus misericordias. Todavía podemos vivir bajo esa misericordia del Señor. Todavía vamos a alabarle bajo esa misericordia del Señor. Todavía tenemos que exaltarle
bajo esa misericordia. No importa los peligros que puedan existir, las situaciones adversas en las cuales podamos estar viviendo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El Señor va a salvarnos desde esta situación. El Señor va a cubrirnos desde esta situación. No perderemos la vida todavía. Mientras estamos vivos, démosle gracias al Señor. Mientras estamos con salud, démosle gracias al Señor. Y si en algún momento nos enfermamos, también démosle gracias a Dios. Querrá quebrantarnos más todavía. Querrá que experimentemos su amor ahí en las aflicciones. Pero esperemos en Él. Recordemos que Él es un Dios misericordioso y que su misericordia no tiene fin. Grande es tu fidelidad, Señor. Por eso mi corazón, Señor, te alaba en este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, tu amor es fiel. Solamente es la gracia tuya la que nos sostiene. Debido, Señor, a la promesa que tú has tenido, Señor, desde antes, que al pueblo, Señor, que tú escoges, no lo dejas. Y debido a esa promesa, tú guardaste, Señor, a Israel. Y tú también, Señor, estás guardando a este nuevo Israel que es tu iglesia. Señor, cada vez que nos hemos encontrado en peligro, tu amor, Señor, se ha mostrado hacia nosotros al compadecerte, Señor, y rescatarnos. Hemos vivido, Señor, momentos difíciles durante nuestra existencia, pero siempre tú has estado ahí, Señor, para socorrernos. Es por eso, Señor, que podíamos llegar hasta este día. Señor, cada mañana, cada semana y cada año de nuestra existencia hemos recibido, Señor, evidencia de tu misericordia. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Señor, hemos sido rebeldes, pero en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestra idolatría. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Señor, perdona, Señor, por no haber sido la luz y la sal de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos pecado, Señor, de soberbios. Por ser, Señor, creyentes o por ser siervos tuyos, Señor, hemos vivido, Señor, sin tener amor por los demás, cuidándonos de que mientras no nos pasa nada a nosotros, no importa aunque todos se pierdan. Pero tú, Señor, no quieres que el impío se pierda, sino que el impío venga arrepentimiento. Y en esta mañana, Señor, nosotros nos estamos arrepintiendo, Señor, y los que están viendo o escuchando esta palabra también lo hacen, Señor. Entonces podremos esperar en ti, Señor, confiadamente. Señor, pon en nuestro corazón, Señor, esa paz y esa tranquilidad de que tú tienes el control de todo. Tú siempre lo has tenido. Tú nunca lo pierdes, ese control. No sos ese Dios que creó al mundo, lo dejó, lo abandonó. Eres un Dios, Señor, que aún lo sigue sosteniendo, y que eres un Dios soberano, Señor, y que no se mueve nada si es que tú, Señor, no lo permites. Tú eres grande, oh Dios. Grande es tu fidelidad, Señor. Por eso, Señor, te doy gracias. Señor, te alabo. Y, Señor, ponemos nuestra esperanza en ti. Tú eres, Señor, nuestra parte. Nosotros somos parte tuya, Señor. Eres lo único que nos queda, pero es lo suficiente, Señor. Es todo lo que tenemos, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Por eso te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.